La ansiedad es un trastorno de la afectividad, hemos visto, ¿no es cierto?, en todo lo que se refiere a la afectividad. Es una de las emociones más estudiadas, es una de las más frecuentes, es una emoción desagradable, es una emoción que le mantiene a uno en un estado constante de estar esperando alguna situación, ¿no es cierto? La ansiedad es un síntoma psicopatológico de varias enfermedades. La ansiedad se puede presentar en la depresión, se puede presentar en la esquizofrenia, se puede presentar o se presenta de hecho en los trastornos de personalidad, se presenta en los trastornos de la conducta alimentaria, se presenta en los trastornos de la sexualidad, de la identidad de género, se presenta en diferentes trastornos mentales. ¿Ya? Entonces es uno de los síntomas psicopatológicos más frecuentes, más importantes en varias de las patologías mentales. Como síntoma, entonces, hablamos de ansiedad. También hablamos de ansiedad como síndrome, ¿no es cierto? Porque es el conjunto de signos y síntomas que va a hacer que la persona tenga ese estado emocional desagradable y a la vez pueda tener síntomas somáticos, alteraciones autonómicas como son la sudoración, la palidez, el temblor. ¿Sí? Y también hablamos de ansiedad como patología, ¿no es cierto? Porque además, va a presentar todas las características de un trastorno y que además existe como un abanico de patologías que corresponden a los trastornos de ansiedad. Y a lo largo de la clase vamos a ir mencionando. Hemos hablado también de que este trastorno en este momento es uno de los más frecuentes por los que la gente está acudiendo a la consulta. Y muchas personas están acudiendo con síntomas somáticos, ¿no? Nos están refiriendo exactamente, me siento ansioso o me siento con una desazón, me siento nervioso, no, sino me duele la cabeza, empiezo a temblar, tengo esa sensación de falta de aire, ¿no? Y ahora se está confundiendo incluso los síntomas. Uno de los síntomas del coronavirus es la falta de aire precisamente, ¿no? Entonces estas personas se angustian mucho más porque es verdad que sienten esa falta de aire. Entonces se angustian mucho más pensando que pueden estar teniendo otra patología más grave o la patología que ahora está afectando a toda la población, ¿no? Entonces, hablamos de la ansiedad como síntoma, como síndrome, como trastorno, entonces como tal, como enfermedad. Ya, entonces, les decía, en la población general es uno de los trastornos psiquiátricos más frecuentes como síntoma, ¿no es cierto? Que va a estar en varias patologías mentales y también en patologías médicas. Tal es así que nosotros hacemos psiquiatría de enlace precisamente porque nos llaman a interconsulta de diferentes especialidades, ¿no? Gastroenterología, porque puede haber una gastritis que no cede a la medicación habitual, porque la persona tiene esas características de presentar ansiedad. La frecuencia es más alta en las mujeres y duplica en relación a la de los varones. Y bueno, igual que todas las patologías mentales, resultan de la interacción existente entre factores psicológicos, biológicos y sociales. Doctora, disculpe que me interrumpa. ¿Será que puede aceptar todavía una compañera? Claro. Gracias. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Hay muchos factores, ¿no es cierto? Que los vamos a ver posteriormente. Los factores de riesgo.
Principalmente es la edad, ¿no? No quiere decir que en los niños no hay. Actualmente se está viendo mucha ansiedad en los niños también por la situación que están viviendo, por el encierro, porque a los niños les gusta la libertad, correr, jugar, ¿no es cierto? Y muchos niños ahora están viviendo o viven en departamentos o viven en lugares reducidos y se está viendo que están presentando esta ansiedad por el hecho del encierro, por el hecho de no estar relacionándose con sus compañeritos, ir a jugar fútbol, ir a los parques, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la edad también entonces ahora es un factor de riesgo y cada vez se está presentando a menor edad. Generalmente se inicia entre los 20 y 30 años, afecta casi al doble de las mujeres y un factor de riesgo importante es que haya una historia familiar de trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? Entonces, este tipo de trastorno generalmente se da en todos los contextos, por eso se habla ansiedad generalizada, no se da en un solo contexto, como la fobia social, por ejemplo. En la fobia social, la ansiedad se incrementa o se presenta cada vez que la persona está sometida o tiene que estar en relación con otras personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, en el trastorno de ansiedad generalizada, entonces esta ansiedad está presente en diferentes contextos de la vida de la persona y eso la constituye en un factor de riesgo, además de que hay historia familiar. También los factores psicosomáticos, las enfermedades psicosomáticas, ¿no es cierto? Entonces hacen que haya una mayor incidencia de estas y comorbilidad con ansiedad y el incremento de la comorbilidad con las patologías médicas. Entonces, ¿por qué hablamos de ansiedad y miedo? La ansiedad y el miedo son señales de alerta, ¿no es cierto? Advierten que va a haber un peligro, que hay un peligro inminente y el individuo tiene que adoptar medidas para afrontar esa amenaza, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué es el miedo? Es una reacción normal ante situaciones de peligro que están identificados en el ambiente. Una amenaza externa, una amenaza conocida, pero existe un objeto, ¿cierto? Y no es conflictiva con los demás. Por ejemplo, yo tengo miedo a las películas de terror, por ejemplo, no veo, ¿cierto? Porque después no puedo dormir, tengo que estar toda la noche con la luz encendida, no puedo salir, me da miedo. Entonces, para mí, eso, el hecho de ver una película de terror es una amenaza, entonces yo prefiero evitarla, ¿no es cierto? Entonces está identificado el peligro. Yo tengo miedo a las películas de terror y mejor no las veo. Entonces he identificado. En cambio, la ansiedad es, hay una reacción, hay una respuesta de amenaza anticipada, ¿no es cierto? Que no sabemos, muchas veces desconocida. ¿Qué sucede cuando tenemos una entrevista de trabajo, por ejemplo? ¿Cierto? Tenemos que ir a la entrevista, pese a que hemos cumplido con todos los requisitos, hemos presentado todos los papeles que nos han pedido, pero no sabemos qué va a suceder. Entonces ya estamos anticipando una respuesta, ¿no es cierto? Y esa respuesta viene de nosotros, sale de nosotros. Es desconocida la amenaza, no sabemos qué va a pasar. Pese a que tengo un buen currículum, mis notas han sido buenas, he ocupado siempre altos lugares o buenos lugares, primeros lugares en la facultad, en los trabajos que me he desempeñado los he hecho bien, pero de pronto estoy presentando a otra situación nueva, ¿no es cierto? Entonces ya estoy teniendo una respuesta anticipatoria, ya me estoy sintiendo mal, ¿no es cierto? Y no se acompaña de objeto, porque no sabemos cómo va a ser la entrevista. Y es vaga, no conflictiva. Entonces hablamos de la ansiedad como ese estado emocional desagradable, ¿no es cierto?, que va a provocar en nosotros un estado de tensión o un estado de una respuesta anticipatoria a una amenaza inexistente, a un peligro que no conocemos, porque no hay un objeto, algo que me haga tener miedo como la
como el miedo, mejor dicho, no hay algún objeto que me produzca y que yo sepa cómo reaccionar, que me produzca esa sensación y yo sé cómo reaccionar, ¿no es cierto? Entonces prefiero no ver películas de terror o prefiero, o si las voy a ver, si es inminente, entonces voy a verla acompañada de alguien, ¿no es cierto? Pero no sucede lo mismo con la ansiedad. Por eso hablamos de que la ansiedad normal, pero todos en algún momento hemos tenido o tenemos ansiedad, ¿no es cierto? Entonces este estado emocional es ligero, hay una función adaptativa beneficiosa, ¿cierto? Porque ahora sí tenemos ansiedad de saber qué va a suceder en lo que resta del año, ¿cierto? Entonces, bueno, nos adaptaremos a la educación virtual por ahora, ¿no es cierto? Entonces nos vamos a tener que adaptar a gastar más nuestras megas, a cumplir, a tener siempre cargado nuestro celular, ¿no es cierto? A no olvidarnos de las horas de clases, no sé, a, a todo, ¿no? A veces hay muchas cosas en la educación virtual. Entonces, estamos adoptando funciones adaptativas, beneficiosas, y esa ansiedad que nos ha provocado el primer día, el poder conectarnos, el no tener cámara, que el internet está lento, todo eso nos ha generado ansiedad, pero que eso no ha interferido en nuestra vida, ¿no es cierto? Entonces surge dentro del plano de la libertad. En cambio, la ansiedad patológica, esa ya es más profunda. Hay un deterioro, lo que no sucedía con la ansiedad normal, porque nosotros somos capaces de adaptarnos, ¿no es cierto? Bueno, cuando haya clases tendré que ir a un lugar donde la señal llegue bien, digamos, ¿no? O me ocuparé que mi celular o mi computadora estén cargadas antes de las clases. Entonces nos estamos adaptando, ¿no es cierto? A cosa que antes no sucedía, porque teníamos que ir a clases, gastar en el micro, en el pasaje, no sé, hay tantas cosas. Pero esa función adaptativa que es beneficiosa ahora no está generando ningún problema más allá. Nos hemos podido adaptar, hemos tenido ansiedad o tenemos ansiedad todavía, pero eso no nos va a producir ningún deterioro en nuestro funcionamiento fisiológico y social. En cambio, cuando ya la ansiedad se vuelve patológica, entonces se va a provocar un deterioro del funcionamiento fisiológico y social. Fisiológico, ¿por qué? Porque cada vez que haya esa sensación desagradable, va a haber temblor, va a haber sudoración de las manos, va a haber palpitaciones, puede haber taquicardia, sensación inminente de muerte, ¿no es cierto? Y que eso va a afectar nuestro funcionamiento social. O en el trastorno de la ansiedad postraumática, por ejemplo, cada vez que llueva, entonces sí, la persona va a querer escaparse, va a tener miedo, entonces va a haber un funcionamiento social alterado. Y todo esto va a reducir la libertad de la persona. No se va a poder desempeñar de la misma manera en la que la hacía normalmente, ¿no es cierto? Entonces hay que tener en cuenta esas situaciones. Entonces decimos que la ansiedad es adaptativa, es normal cuando impulsa a la persona a adoptar las medidas necesarias para evitar la amenaza o reducir sus consecuencias, ¿no es cierto? Como todos los que estamos trabajando en salud ahora, nos hemos sentido ansiosos el primer día antes de ponernos el traje de bioseguridad, ¿no es cierto? Porque primero es como un ritual que hay que cumplir. Ir con pijama limpio, lavarse las manos, después calzarse los guantes, eh, ponerse gel, ya ponerse el gorro, luego el barbijo, el N95, hay que hacer todas las maniobras para ver si no hay filtraciones, ¿no es cierto? Acomodarlo muy bien a la nariz, que, que no toque
que no nos estorbe o que no se vaya hacia nuestros ojos. Después tenemos que ponernos el mameluco cerrarlo hasta arriba, hasta el final del cierre, ponernos el gorro del mameluco, ponernos las antiparras, ponernos las botas, ponernos el protector facial, nuevamente otros guantes, ¿no es cierto? Después el premandil y finalmente los guantes de nitril. Son muchas cosas. Todos los que hemos empezado a tener ese o a cumplir esos rituales nos hemos sentido con esa ansiedad, ¿no es cierto? Que por ahí al principio no ha sido tanto al vestirse, sino al desvestirse. Porque al desvestirnos tenemos que tener cuidado de no tocar nada, no tocarnos sobre todo la cara, los ojos, la nariz, la boca, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos miedo. Al estarnos vistiendo y estar protegidos para entrar a ver al paciente, hemos sentido ansiedad. ¿Qué tipo de paciente será? ¿Cómo será? Podremos revisarlo de una manera normal. No se van a empañar las antiparras o las gafas o los lentes si uno utiliza. Tendré una ayuda adecuada, voy a poder cumplir los protocolos, ¿no es cierto? Entonces, hemos estado ansiosos. Y cuando hemos terminado todo, entonces, que les puedo decir diferentes situaciones emocionales que se viven en esos momentos, ¿cierto? Cuando hemos terminado todo y al tiempo de salir, ya también está el miedo, ¿no? Porque realmente hay un objeto al que le tenemos miedo, que es el hecho de podernos contagiar con la enfermedad. Entonces ahí sí hay una amenaza verdadera, hay una amenaza real. Cuando estamos entrando y vistiéndonos no sabemos quién estará, qué paciente será. Cuando ya hemos visto al paciente con coronavirus y salimos, es el miedo que nos hayamos podido contagiar. El miedo el que nos hace tener que cumplir otra vez el ritual, pero de una manera más controlada, con mucho más cuidado para no contagiar, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que tener en cuenta. Cuando nos estamos vistiendo, nos hemos ido adaptando, ¿no es cierto? Hemos adoptado las medidas necesarias para evitar esa amenaza. Bueno, voy a revisar al paciente, aunque me han dicho que es difícil porque hay que meter debajo de la gorra, debajo del protector facial, hay que meter el FONE para que podamos auscultar, siempre es molestoso, si se empañan las gafas no se puede, ¿no es cierto? Entonces estamos pensando cómo voy a poder atender, podría ser un buen diagnóstico, estamos anticipándonos a las cosas y podemos entrar en una ansiedad patológica. Esa ansiedad normal fácilmente se puede transformar en algo patológico, ¿no es cierto? Que nos va a estar haciendo pensar y anticipar las situaciones antes de que sucedan las cosas. Y en cambio el miedo sí es real, ¿no es cierto? Porque hay un objeto que está provocando ese miedo. Entonces, la percepción de un acontecimiento como estresante depende de la naturaleza del acontecimiento y de los recursos del individuo, sus defensas psicológicas, sus mecanismos de afrontamiento, ¿no es cierto? Entonces, voy a poder vestirme y luego desvestirme con si cumplo con todos los recursos o con todos los protocolos, no me va a pasar nada, ¿no es cierto? Entonces me tengo que ir adaptando de a poco. No va a ser el primer día, hasta el segundo día. El tercer día ya estaré más tranquila y ya lograré hacer las cosas además de una manera eh, lograré cumplir el ritual porque no hay otra palabra, ¿no es cierto? Son formas, son rituales que hay que cumplir porque realmente es un ritual y eso es lo que les decía al principio cuando hablamos en personalidad, que ahora todos estamos viviendo como si tuviéramos trastorno obsesivo compulsivo, cumpliendo los rituales y los protocolos. Entonces tenemos cada vez que nos aproximamos más o ya estamos y familiarizados con la situación a la que nos afrontamos, entonces la ansiedad también va disminuyendo. Y esa ansiedad que al principio parecía ser patológica, posteriormente va a cambiar, ¿no es cierto? Y finalmente es una ansiedad normal que no va a provocar un cuadro desadaptativo, ¿no? Entonces,
Entonces tenemos todos que afrontar esa situación, que es el estrés. Entonces una situación que hace que salgan a flote nuestros mecanismos de afrontamiento. Entonces si nos vamos a estresar por todo, entonces realmente nos vamos a enfermar con ansiedad. Entonces tiene mucho que ver las dos cosas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son los síntomas que pueden haber? Síntomas somáticos que generan la angustia como tal y la ansiedad que va a generar los síntomas psíquicos, ¿cierto? Entonces hablamos de las características generales de la ansiedad normal, que son episodios poco frecuentes, de intensidad leve o media y de una duración limitada. En cambio, en la ansiedad patológica hay episodios repetidos, ¿no es cierto? Cada vez se repite con mayor frecuencia y la intensidad es alta y la duración es prolongada. Por eso no podemos hablar de una ansiedad normal si la duración es prolongada. Entonces, esa es una característica muy importante. La situación o el estímulo que ha causado, ¿no es cierto? Pueden ser reacciones en la ansiedad normal, hay reacciones esperables y comunes a las de otras personas, porque todos, les digo, tenemos esa, mm, tenemos o podemos sentir ansiedad en algún momento, ¿no es cierto? Y cuando ya hay una ansiedad patológica, la reacción a ese estímulo que está causando es una reacción desproporcionada. El grado de sufrimiento es limitado y transitorio en la ansiedad normal, porque va a pasar, ¿cierto? Y en la ansiedad patológica es alto y es duradero. Allá se va a acabar nuestra clase. Todavía como 9 minutos, doctora. Ya. Y la localización en una ansiedad normal es psicológica, ¿no es cierto? Todos tenemos ese estado emocional desagradable, pero que es transitorio y que tiene que pasar. En cambio, en la ansiedad patológica es corporal. ¿Por qué? Porque van a haber síntomas como el, las palpitaciones, la sudoración, el temblor de las manos, etcétera, etcétera. Y el grado de interferencia en la vida cotidiana en la ansiedad normal es ausente o ligera. En la ansiedad patológica es profunda, ¿no es cierto? Entonces, cómo va a interferir en todas las situaciones de nuestra vida que estamos realizando, ¿no es cierto? Ay, no sé qué ha pasado con mi internet, creo que he empezado a estar lento. Entonces, tenemos que tener en cuenta que las reacciones son desproporcionadas, ¿no es cierto? En la ansiedad patológica, entonces es anacrónica, es fantasmagórica, hace ver cosas que no existen y es estereotipada o repetitiva. Entonces, ¿cuáles son esa angustia, esos síntomas somáticos que se van a presentar en la angustia que nos da la ansiedad? Puede haber visión borrosa, puede haber aumento de la presión arterial, taquicardia, palpitaciones, dolor torácico, ¿no sé, frecuentemente se quejan las personas de ese dolor torácico, sensación de falta de aire, la hiperhidrosis, o sea, esa sudoración, nos dicen, no sé qué me pasa, que yo antes no transpiraba, pero últimamente me pongo nerviosa y realmente empiezo a transpirar tanto y tienen que ir incluso por ese síntoma que muchas veces se va haciendo cada vez más frecuente, ¿no? Hay inquietud
Puede haber desmayos, vértigos, mareos, ese nudo en la garganta, algo que no le deja tragar a la persona, ese dolor epigástrico, las diarreas, hay hiperreflexia, parestesias, temblores, etcétera, ¿cierto? Entonces, todos esos síntomas que, que son somáticos y también van a haber los síntomas psíquicos. Entonces, en el propio cuerpo va a haber alteración de la intensidad de estímulos sensoriales. Ay, cierren apaguen esa luz, me duelen los ojos, o no hagan tanto ruido. Entonces, sentirse torpes físicamente, despersonalizarse, ¿no es cierto? No parezco yo. O sea, realmente me siento esa inquietud y no parece que me está dando a mí. Yo no soy así. De la propia existencia subjetiva, que va a provocar a la larga sensación de ese pánico, ¿no es cierto?, en el trastorno de ansiedad, en el trastorno de pánico. Entonces hay esa sensación de muerte inminente, la sensación de estar volviéndose loco, esa sensación de estar perdiendo el control, esa extrañeza. ¿Qué pasa? ¿No es cierto? Nunca antes me he sentido así. Vigilancia y escrutinio, expectación ansiosa, esas conductas centinela, de estar vigilando, hipervigilancia, impaciencia, la dificultad de concentrarse, el sueño, hay trastornos del sueño, un sueño no reparador. Hay fatiga al despertar, hay insomnio de conciliación, no se puede conciliar el sueño y tampoco se lo puede mantener, entonces se despierta a cada momento. Y hay esa expectación aprensiva, ¿no es cierto?, de estar ahí como esperando algo y por eso la persona está preocupada, está con esa rumiación, trae a su recuerdo una y otra vez los pensamientos desagradables, anticipa que algo malo va a ocurrirle a él o a otras personas de su entorno y hay inseguridad. ¿Y qué es lo que sucede al del entorno? De realización. No me siento bien en el entorno en el que estoy. La despersonalización es con el propio cuerpo y con el entorno la desrealización. ¿Me están escuchando o se ha callado o se ha colgado? Vaya, porque mi internet estaba lento, estaba mal. Entonces, ¿cuáles son los trastornos de la ansiedad? Porque tenemos que ver cuántos tipos de trastornos hay. Hemos hablado que hay un abanico de trastornos. Estos son varios cuadros que están encerrados en uno mismo o que están contenidos en uno solo, que es la ansiedad, como un común denominador y que tiene varias patologías, varias ramitas, si me permite, ¿no es cierto? Entonces, la epidemiología de los trastornos de ansiedad, hemos dicho que la prevalencia a lo largo de la vida es alta. En las mujeres el 30% y en los hombres un 19%, ¿cierto? Pero se iguala en las fobias, en los miedos. Entonces, el miedo, el temor a la sangre, a las infecciones, a las heridas, se iguala en una relación de 1 a 1. En el trastorno obsesivo compulsivo, también en adultos, es una relación de 1 a 1 con los adolescentes y superior en varones, ¿no? Y la prevalencia se reduce con los niveles socioeconómicos altos. ¿Por qué se da? Se da porque tienen opción de hacer terapia. En realidad es muy raro, ¿no? Entonces aquí hay un porcentaje de todos los trastornos de ansiedad, que eso no lo vamos a ver. Entonces tenemos que tener en cuenta que los trastornos de ansiedad se caracterizan por compartir características de miedo y ansiedad excesivos, así como alteraciones conductuales asociadas. ¿Qué quiere decir? Que la conducta de estas personas va a cambiar, ¿no es cierto? Por eso ya estamos hablando de un trastorno de este estado emocional que es ligero, que no causa disfunciones, que puede ser sobrellevado normalmente, pero cuando ya hay un trastorno, entonces sí hay miedo, hay ansiedad excesiva y la conducta de estas personas cambia.
¿no es cierto? Se esconde, se oculta o realiza actividades o tiene actitudes que no son las normales. Entonces, hay una respuesta emocional a una amenaza inminente, el miedo, y sabemos que en la ansiedad hay una respuesta anticipatoria. El miedo real o imaginaria y en la ansiedad una amenaza futura. El manual de desórdenes mentales habla de diferentes tipos de ansiedad. ¿No es cierto? El trastorno de ansiedad por separación, que es muy frecuente y que se ve sobre todo en los niños, en las parejas. ¿No es cierto? Ahora yo tengo una pareja que su novio se va a ir, el novio de esta mi paciente se va a ir y bueno, ella ya ha empezado con una ansiedad muy marcada. Normalmente tenía ansiedad, entonces imagínense ahora de estar anticipando las cosas y si me va a olvidar y si se va a conseguir otra, ¿no es cierto? Y si ya no va a volver, entonces ya está con esos sentimientos anticipatorios que tal vez nada que ver, no sabemos, entonces no hay una causa, o sea, nadie sabe lo que va a predecir, lo que va a venir en un futuro, pero ella ya se está anticipando, ¿cierto? Y si me olvida, y si se casa con otra, y si se consigue a otra, y en los niños, el trastorno de ansiedad por separación, cada vez que si estos niños no han tenido la independencia y la autonomía suficiente en las primeras etapas de su vida, entonces cuando vayan a la escuela, ahí sí van a sufrir esa separación de sus padres, ¿no es cierto? El mutismo selectivo también es una forma de ansiedad, pero que está también está dentro de lo que es la depresión, ¿no es cierto? O en los trastornos de memoria, pero que también va a tener o se va a producir esos trastornos de ansiedad tan marcados. La fobia específica ya se va a cortar, ¿no? Sí, doctora, tenemos menos de un minuto. Menos de un minuto. Ya no nos vamos a conectar, ¿ya? Entonces nos vemos